Hola, te habla Esther Morales de laprofematemática.com y en este video vamos a hablar sobre área y perímetro de triángulos rectángulos. ¿Por qué este tipo de triángulos? Porque queremos usar las razones trigonométricas para poder encontrar el área y el perímetro. Y lo primero que vamos a recordar, que es importante, es lo que podemos definir como área. Área es superficie, ¿sí? Y entonces si estamos hablando de un triángulo cualquiera, esa área tiene los siguientes elementos. El área, si yo quiero encontrar cuánto es esta superficie, por lo tanto, el área viene en una unidad que está elevada al cuadrado, porque es lo que nos puede dar cuánto ocupa esta superficie. Es decir, tenemos como un alto y un ancho. En el caso del triángulo, entonces tenemos una base y tenemos una altura. Que están involucradas en el cálculo del área. El área se calcula entonces como base por altura entre 2. Y es importante tener otro concepto involucrado en este cálculo de área, que es que la relación entre la base y la altura es la perpendicularidad. ¿Qué significa la perpendicularidad? Que entre la base y la altura se forma un ángulo de 90 grados. Eso es lo que significa perpendicularidad. Entonces, en este triángulo que yo acabo de dibujar, si esta es la base y la altura del triángulo se va a medir por una recta que voy a pasar. Vamos a borrar estas rayas que colocamos aquí para rellenar. Entonces, la base siempre es como el lado horizontal y la altura es la línea vertical que voy a trazar hacia la base y que salga de uno de los vértices. Tiene que salir de un vértice, dibujo la altura. Y la característica de esa línea con respecto a la base es que es perpendicular, es decir, que forma 90 grados. Eso es algo que debo saber. ¿Por qué? Porque no siempre los triángulos me van a aparecer de manera clara para visualizar la altura. Por ejemplo, si estamos hablando de triángulos rectángulos, sabemos entonces que este lado, supongamos que quedó dibujado perfectamente, este lado forma los 90 grados y podemos identificar entonces que esta sería la base y esta sería la altura. ¿Listo? La altura siempre lo representamos con una H minúscula. Perfecto. Pero el triángulo entonces puede estar de esta forma. Eso sigue siendo un triángulo. Y seguimos teniendo nuestra base, entonces sería todo esto, este lado grande sería nuestra base, y la altura entonces sería una línea que yo voy a trazar del vértice opuesto a los vértices que contienen la base y que es perpendicular a el lado de la base, ¿sí? Este sería entonces la altura. Pero esa es la única forma que se me puede presentar la altura. No. Puede presentarse un triángulo que, vamos a utilizar otro color, el negro por ejemplo, que viene este lado inclinado aquí, este lado horizontal y este lado inclinado. Este es otro triángulo, ¿verdad? Donde tenemos entonces, recuerden que los vértices podemos tenerlos identificados con letras y entonces podemos decir claramente que la base es este lado. Pero, ¿cómo hacemos la altura si la base, si me has dicho en los anteriores que la altura es el lado perpendicular hacia el lado que conforma la base? Bueno, fácil, porque el lado que conforma la base la vamos a prolongar de manera que podamos trazar una perpendicular desde el vértice que es opuesto a los vértices que contienen la base y trazamos nuestra línea perpendicular a la base.
Entonces esta línea que está acá será nuestra altura. Y dependiendo, por supuesto, de los valores que tengamos aquí, vamos a poder encontrar nuestra altura. Siempre vamos a poder encontrar nuestra altura. Bien, ¿qué es lo otro que vamos a tocar en este video? Recuerda que estamos tocando lo que es área. Es importante entonces aclarar lo que era área. Y ahora lo que es perímetro. El perímetro entonces se define, vamos a ponerlo acá, perímetro se define como la suma de los lados. La suma de los lados de la figura que tengamos. Entonces, en este caso, ¿verdad? Vamos a decir que la P va a ser, vamos a suponer que el segmento AB más el segmento BC más el segmento CA. Una vez que se encuentra cuánto es la longitud de cada uno de los lados, pues simplemente lo sumamos y encontramos el perímetro. Vamos a hacer entonces antes de hacer un ejercicio, ¿qué es lo otro importante en este video? Que vamos a utilizar las razones trigonométricas. Es importante cuando tú estás estudiando identificar el título de lo que estás estudiando para saber qué es lo que vas a utilizar. Entonces ya sabemos lo que es área, sabemos lo que es perímetro. Entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Razones trigonométricas son las que nos permiten trigonométricas son aquellas que relacionan el seno, el coseno, la tangente y sus inversas, ¿verdad? El inverso del seno es la cosecante. El inverso del seno es la secante y la inversa de la tangente, sin esta S aquí, vamos a quitar esta S, tangente, ¿ok? Es la cotangente, cotangente, ¿ok? Bien, entonces vamos a utilizar el seno, el coseno o la tangente para poder determinar los lados que nos faltan y poder encontrar el área y el perímetro. Recordemos que si tenemos un triángulo rectángulo, que es donde vamos a aplicar las razones trigonométricas, y este es el ángulo, pues lo primero que tienes que identificar es que el lado que está junto al ángulo es el cateto adyacente. El ángulo que está opuesto al ángulo es el cateto opuesto y el lado más largo es la hipotenusa. Y recordemos entonces que el seno del ángulo, si estoy estudiando el seno de alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente del ángulo es seno sobre coseno, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos ahora sí, vamos al ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo nos dice, nos muestra un triángulo rectángulo, nos dice A, B y C. Aquí nos dice que esto es de 90 grados. Nos especifica este ángulo, 30 grados, y nos especifica la hipotenusa y nos dice que son 20 centímetros. Nos pide entonces encontrar el área y encontrar el perímetro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar que este lado, el AB, va a ser la base y que este lado es la altura porque están formando 90 grados aquí, así que esto es la altura. Muy bien, entonces la base B minúscula, la altura H minúscula. Entonces el área va a ser igual a base por altura entre 2, ¿ok? Y recordemos que la altura es perpendicular, recordemos esto importante, la altura es perpendicular a la base, este es el símbolo de perpendicular a la base, y que eso nos implica
que hay 90 grados entre la altura y la base, ¿ok? Eso es importante. Bien, vamos entonces también a decir lo siguiente. La base, si este es el ángulo que nos están dando, la base, ¿a qué corresponde en relación a los 30 grados? Pues relaciona o está relacionado porque es el cateto adyacente a 30 grados, o sea, al ángulo 30 grados. ¿Y la altura? ¿Qué relación tiene la altura con el ángulo? Bueno, es el cateto opuesto a 30 grados. Muy bien, entonces, sabiendo eso, ¿para qué quiero saber eso? ¿Para qué necesito saber eso? Porque esto me permite saber que voy a usar el seno y el coseno del ángulo para poder encontrar la base y la altura que no la tengo, que está dentro de mi incógnita. Inclusive pudiera decir que pudiera también trabajar con la tangente, pero en este caso voy a trabajar con el seno y el coseno. ¿Cómo hago eso? Bueno, entonces vamos a ver si podemos dejar el triangulito ahí y vamos a cambiar el color azul. Vamos a establecer que el seno de 30, dijimos ya anteriormente lo que era el seno, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto implica que yo puedo despejar el cateto opuesto porque ya estoy diciendo que mi altura es el cateto opuesto. Entonces yo necesito encontrar la altura. Entonces despejo, cateto opuesto va a ser igual. La hipotenusa está dividiendo, debe pasar para el otro lado multiplicando al seno de 30. Entonces la hipotenusa multiplica al seno de 30. Ahora puedo sustituir el cateto opuesto, yo dije que era la altura, así que puedo poner que era h. La hipotenusa vale 20 centímetros, 20 centímetros. Y el seno de 30 vale 1/2. Por lo tanto, la altura es igual, 20 entre 2, me queda a 10 centímetros. Ya tenemos por aquí la altura. Eso mismo lo vamos a hacer entonces, pero ahora estableciendo el coseno. El coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto implica que el cateto adyacente lo voy a despejar. ¿Por qué? Porque anteriormente definí que el cateto adyacente era la base. Y yo necesito encontrar la base. Entonces el cateto adyacente es hipotenusa por el coseno de 30. Podemos entonces cambiar. Cateto adyacente es la base, la hipotenusa son 20 centímetros y el coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. Esto implica entonces que la base tiene un valor de 20 centímetros entre 2, 20 entre 2 me da 10, así que me queda 10 raíz de 3 centímetros va a ser la base. Así que ya tengo altura base, puedo calcular el área. Entonces el área dijimos que era base por altura sobre 2. Vamos a sustituir que la base es 10 raíz de 3. Esto multiplicado por la altura que es 10 centímetros. Vamos a, aquí nos faltó la unidad. Vamos a colocar la unidad. Entonces 10 centímetros, 10 raíz de 3 centímetros por 10 centímetros. Y todo esto dividido entre 2. Entonces, vamos, este 10 lo puedo dividir entre 2. 10 entre 2 es 5, ¿verdad? O como diríamos si lo simplificamos, pero 10 entre 2 es 5. Aquí me está quedando un 5. Este 5 lo multiplicamos por 10, así que me está diciendo, me está quedando el área como 50 raíz de 3 centímetros. Si no estamos utilizando calculadora, pues así debe quedar nuestra respuesta. Generalmente en matemáticas no utilizamos calculadora, así que esta es la respuesta al área, centímetros al cuadrado, porque recuerden que tenemos aquí centímetros por centímetros. Muy bien, ahora vamos a calcular el perímetro. El perímetro es la suma de los lados. Como tenemos aquí los vértices identificados con letras A, B y C, vamos a decir entonces que el perímetro es el lado AB más el lado BC más el lado CA.
es decir, la base, la altura y la hipotenusa en este caso. Entonces, la base nos había dado que era 10 raíz de 3, esto es centímetros, más la base la habíamos definido AB, el BC es la hipotenusa, que son 20 centímetros, y el CA es la altura, que eran 10 centímetros. Muy bien, entonces el perímetro va a ser igual. A estos números, estos dos números son similares, son semejantes, por lo tanto los puedo sumar, más no lo puedo sumar con este número porque tiene una raíz cuadrada, entonces ya es distinto este 10 raíz de 3 con respecto a estos dos. Entonces 20 más 10 serían 30 centímetros más este 10 raíz de 3 que se queda, ¿no? 10 raíz de 3 centímetros. Y para dejarlo de manera más lógica, para no repetir los 10 centímetros, inclusive pudiera sacar 10 factor común acá, puedo sacar 10 factor común, entonces 10 factor común que multiplica a 3 más raíz de 3, y todo esto es centímetros. Entonces ya hemos calculado nuestro perímetro. En resumen, ¿qué vimos en este video? Que el concepto de área, voy aquí, el concepto de área y cómo determinarla, cómo identificar la base y la altura en diferentes triángulos. Después vimos lo que era perímetro y cómo podíamos calcular el perímetro. Vimos rápidamente lo que eran las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y cómo calcularlas aplicado a un triángulo rectángulo, para después entonces hacer un ejercicio donde me daban un triángulo definiendo un ángulo y la hipotenusa y cómo calcular el área y el perímetro usando razones trigonométricas. Este resumen, hazlo tú, escribe los pasos de este ejercicio, entiéndelo, compréndelo y comparte con algún compañero cómo se hace este tipo de ejercicio. Cuando aplicas esta técnica de el título que estás estudiando y conversas con uno de tus compañeros cómo se hace, cómo se razona y cómo se desarrolla el ejercicio, tú estás aprendiendo y afianzando tu conocimiento. Te habló Esther Morales y nos vemos en un próximo video.